Seguimos, amigos, le damos la bienvenida y las buenas tardes al diputado nacional por Canelones, Nelson Larzábal. Amigo, no sé amigo de la casa, pero nuestro hace años que lo conocemos, hermano de un entrañable amigo de mi papá, del viejo Camilo, el Canario Pérez, unos compañeros que no sé si vos conociste, de allá del Colorado, del frigorífico, que era tu hermano fallecido, que trabajaba en el frigorífico, Nelson Larzábal, ingeniero agrónomo. Sí, señor. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, no, a las órdenes, siempre que podamos. Vamos arriba. Órdenes. Era una deuda que tenía contigo que en este año y pico largo, 2 años, no te habíamos... Cierto, hace años que estamos por... No te habíamos traído conversar. al programa. Eso es una gran verdad. Y la autocrítica que a veces no siempre dan los tiempos y a veces los temas. Porque el programa también me echa de todo un poco. Este andar se ve bastante. Nelson, ¿dónde estás viviendo ahora? Ahora estoy viviendo en Rincón del Colorado. Allá en el Rincón, la curva, ante la curva. Bien en el rincón donde termina camino a Meglio. Allá. Hay que doblar a la derecha y ahí vivo yo. Ahí está. ¿Cuántos críos tenés vos? Yo tengo 4. 4 hijos. Sí. Grandes, ¿no? Sí. Sí, yo, Marianela, ya venía a hacer Matías tiene 36 y vive en Canadá. Tiene 2 hijos allá. Y después Marianela, Soledad y Matilde. ¿Ellos viven contigo todavía? No, viven acá. No, sí, También. viven en Uruguay, pero... Viven acá en la web. Sí. ¿Nietos? Nietos 2, pero canadienses. No, son uruguayos, pero viven en Canadá. Pero están lejos. Están lejos. Están lejos. Hay que decirle a los otros que se apuren un poco. Hay que meter Sky y Que se apuren un poco. Facebook y de todo ahí para poder verlos. ¿Cómo viene tu vida? ¿Dónde venís vos? ¿Dónde naciste? Mirá, yo nací en Mendoza Chico, o sea, del lado de Florida. Después, cuando tenía 1 año y medio, me fui a vivir a Estación Montecoral. ¿Dónde queda eso? Eso queda cerca de Sarandí, el G, pero del lado de Florida. ¿Tu padre en qué trabajaba? Y mi padre era peón rural. Peón rural. Era peón rural, tenía después, siempre tratando de trabajar por las de él. No era el de las 8 horas de hoy, ¿no? No, de sol a sol, dura hazaña que nos consume la vida, como dice Cita Rosa, ¿no? Realmente metió... Después arrendó un campo cuando nos fuimos para allá. ¿Cuántos hermanos son? 12. ¿12? 12 hermanos. Vivimos 10. Como vos decías, uno de mis hermanos, un poco mayor que yo, Cachito. falleció hace unos años. Accidente, ¿no? En un accidente de tránsito. Y después mi hermana más chica también falleció. Pero los demás estamos todos desparramados, algunos en Argentina, otra hermana en Australia y el resto por acá En la vuelta en de el Uruguay. país. En la vuelta de Uruguay. ¿Y cómo arrancaste? ¿Cómo arrancó el viejo para acá, para los Canelones? Y bueno, llegó un momento... ustedes? No, estaba arrendando un campo allá en Rincón de Manzavillagra y el dueño del campo se lo pidió y mi viejo era de una sola palabra, a pesar de que le quedaban todavía como 2 o 3 años para seguir arrendando. Mis hermanos mayores se habían venido a vivir a Montevideo y a trabajar en los frigoríficos. Y bueno, vendió todo allá, mal vendió, mejor dicho, compró una chacrita acá cerca del Colorado, cerca donde viviste tú. Y ahí nos vinimos a vivir. ¿Y a dónde vivían ahí en el Colorado? No me acuerdo. Y entrando en el boliche Miravalle para adentro. Ah, ¿vivía yo? No, Al fondo de la quinta, pasando lo de Monterrioca. Seguro, vos vivías para ese lado, nosotros vivíamos para el lado otro. de Petit Soria. Seguro. Mira vos. Vivimos ahí. ¿Cómo era el que estaba en la esquina ahí, que esquinado, que trabajaba con papá en el frigorífico también? Gervasini. Gervasini, el Lucho Gervasini. Estuvo en la ocupación. Ajá. Claro, Era un gurí. Sí. Él, aquel otro año, eran varios jóvenes de ahí. Cuando estaban ocupando en el año 74. Ajá, seguro. Y bueno, ahí vivimos hasta el 75. Hasta el 75 vivimos ahí. Yo me fui a empezar liceo, hice el liceo de Cerrillos. ¿Vos también hiciste el Cerrillos? Fui fundador del liceo de Cerrillos. ¿Qué en te el pasa? 68. Y después... ¿Qué edad tenés vos? Yo ahora tengo 62. Yo 58, yo hice los 4 en Cerrillos. Seguro, vos fuiste compañero de algunos de mis hermanos ahí en la escuela 61. Quizás Omar, yo estuve 1 año en la 61, después vine al Colorado. Ah, La 45. tu hermano entonces. Omar, sí. Ahora recién uno de mis hermanos me pasaba por WhatsApp, dice, y que está ahí en el canal, que es el Yorca chico, el Yorca grande. Sí, todos me preguntan por ahí, Yorca chico, Yorca grande. Seguro. Así que, bueno. ¿Hiciste Cerrillo? ¿Después?
Después me fui a Montevideo, me fui a Florida a hacer preparatorios, porque de ahí de Cerrillo tenía que viajar a Canelones y no había forma. Me pasaba todo el día. Yo siempre, mientras hice el liceo, de tarde trabajaba en las chacras de los vecinos por allí. Hoy son tan endebles. Yo hice lo mismo. Y sí, tenía que trabajar de tarde en la quinta. Desde los 12 años, ya cuando volvía, comía algo y me iba a alguna chacra por allí. Y los hijos, los patrones también, ¿eh? Ah, sí, trabajamos juntos. Y descalzaba, o juntaba cebolla, o pelaba pollo en la casa de los italianos, estos que ahora tienen Farías, que tienen Camposur. Ah, mirá vos. Con ellos trabajaba mucho, juntaba espinaca. Ellos tenían. Nunca me tocó juntar espinaca. Plantaban mucha espinaca. Tomate y papa, sí, qué trabajo feo juntar papa. Y entonces cargábamos la espinaca, la llevábamos y algunos de ellos la ataban, hacían los atados y después iba todo eso para el mercado. Eso desde los 12 a los 16. A los y después 16 migraste a Florida. Me fui a Florida, hice los 2 años preparatorios allá, mientras de tarde también iba al liceo de mañana y de tarde salía a repartir cigarrillos por los boliches. Allá en Florida. Con una bicicleta con un canasto adelante. Y después me vine a Montevideo a hacer facultad de agronomía. Me fui a vivir con una tía. Mis padres seguían viviendo ahí en el Colorado y no había mucha posibilidad de ómnibus. Así que vivía con una tía y hacía de sereno los fines de semana en una fábrica de chorizos. Acá en La Paz. El Grillo se llamaba. Mirá. ¿Dónde era la fábrica? ¿Dónde está el liceo el liceo 2? El liceo 2 ahí en Viale. Ah, mirá. Ahí había una fábrica de chacinados. Y bueno, después mis padres se mudaron para Progreso, mi padre se enfermó del corazón, vendió la chacra, se fue a vivir a Progreso. ¿Pero eso es donde vivía Cachito? Seguro. ¿Allá en el 30? En el 30, y ahí me volví con ellos y bueno, y viajaba de ahí. Siempre haciendo lo mismo, de tarde, cuando volvía de facultad, de tarde agarraba la bicicleta. ¿Cómo hacía para estudiar? Y bueno, cuando vivía en el Colorado no teníamos luz eléctrica, así que estudiaba de noche con un candilejo de mecha querosén, que alumbraba un poquito más que una vela, pero al otro día si no te lavabas bien la nariz, salía con la nariz negra, ¿no? Porque el humo del querosén... Vamos a entrar al tema del agua ahora, pero en realidad, no, pero te voy a hacer otra pregunta antes, digo, pero ya no como diputado. Diputado es un accidente en la vida, pero como padre, ¿en qué estamos fallando los padres de nuestra generación, 50, 60? Porque si vos a un gurí le planteás eso hoy, escabulle el bulto rápidamente. En general estoy hablando, no estoy hablando en particular, casos puntuales no. En general, no sé si es que tienen demasiado derecho y poco deberes. Para nosotros era algo natural, nos levantábamos de mañana, lo primero que había que hacer era ayudar con las vacas y los chanchos pero era algo totalmente natural, y salir con los padres a hacer las tareas. Era natural. Y bueno, y después cuando precisaba un peso, ya cuando tenía que pagarme el pasaje para ir a Cerrillo, no era gratis como ahora. No. Mis hermanas tejían, a veces yo me iba ayudaban. allá abajo de los Beitones, yo, bueno, Gustavo Reyes, Daniel Taquini, sí, todos sí. nos íbamos a dedo ahí abajo. Claro. Y bueno, yo viajé a dedo los 2 primeros años del liceo, viajaba a dedo de mañana, de tarde después me volvía en el ómnibus con la demás gente. Pero de mañana me iba siempre ¿En qué ha a dedo. cambiado tanto esto? Digo, no Yo estoy creo que hablando de lo positivo, estoy hablando de las cosas que nosotros que no podemos resolver, hemos ¿no? cambiado, nos parece que los niños ahora no pueden ni lavarse la taza cuando terminan de tomar la leche, y esas cosas que tienen que tener todo a la mano. Y bueno, va degenerando en otras. Y yo pienso que sí. Se va cediendo acá y se cede. Sí, que es todo, bueno, pará que después lo hago y en realidad, o preferís hacerlo tú para no estar insistiendo. Y esto que lo hago yo, mirá que me queda mejor que vos. Ensucias todo. Seguro. Ensucias más que lo que limpiás. Entonces esas cosas, ¿viste? Yo lo escuché de la vieja Amanda, de mi mamá, pero igual no salpicaba. Sí. No, pero hacelo. Sí, claro. Pero hacelo. Yo me acuerdo, a veces cuento la anécdota de un día, ya estaba como en segundo o tercero de liceo, y bueno, rezongué porque no sé qué dije de que la camisa no había quedado bien lavada. Me oyó mi padre, y dice, y bueno, ¿pero qué estás haciendo? Dice, la camisa te la lavás vos, de acá para adelante, y le dijo a mis hermanas y a mi madre, que eran las que a veces me lavaban la camisa.
Dice, de acá para adelante se la tiene que lavar él. Si está sucia es culpa de él. No le laven más la camisa si no le gusta cómo quedó. Y mi madre, cuando con 12 gurises chicos, bueno, no éramos tan chicos, ya ahí había grandes y chicos, pero con 12 gurises, la tarea de la casa, cuando estábamos afuera incluso hacía lavados para otros, a los vecinos, que estábamos cerca del río Xí, tenía una pileta al lado del río y ahí metía unos baldazos de agua y meta palo con la ropa y dejaba un día para el otro al sol y al otro día venía y la blanqueaba, ¿no? Esa fue en general nuestra generación en general, digo. Sí, sí. Salvando las distancias, sí. Mucho laburo. Lo que estábamos hablando acá somos dos hijos de peones, tanto Sí, vos sí. como el Sí, viejo sí. Valentín Yorca. Pero me consta que en otro lugar, el otro día me encontré con una amiga, Rosario Racetti, que vivía enfrente, que era gente económicamente muy bien, tenían bodega. Ajá. Sin embargo, ahí laburaba todo el mundo. El Mincho Serrán, que era el hijo de mi Claro. patrón, el hijo del Vasco Serrán. Él terminaba y iba a laburar. Sí, sí. O Daniel, Gustavo Reyes. Yo qué sé, estoy hablando de gente de mi generación, ¿no? Claro. Mira un poco que ahora está medio blandongo la cosa. Y el país está bastante mejor. Ahora, Eso es una lo de que las ha cosas, levantado ¿no? Polvareda, o por lo menos en algunos sectores de la sociedad, es esta ley de agua. Explicarle a qué se trata. Vos fuiste uno de los promotores por ahí, junto con el senador del MPP, que me lo dijiste el nombre recién. Daniel Garín. Garín, con el senador también, que fueron un poco los articuladores con la banca del frente. ¿Es así? Bueno, quiénes más? promotores no. En realidad Enriquecedores. fuimos los que tuvimos que defender o hacer el informe ante el plenario de la Cámara de lo que se había discutido en la Comisión de Ganadería. Esta ley se discutió mucho primero en la bancada del Frente, después en la Comisión de Ganadería del Senado. Ahí participábamos cuando venía el Ministerio de Ganadería o el Ministerio de Desarrollo de Medio Ambiente, nos invitaban a los diputados para que participáramos y escucháramos cuáles eran las distintas dudas, las distintas ¿Esta preguntas. ley viene del Ejecutivo? Viene del Ejecutivo. Elaborada por el Ejecutivo. Elaborada por el Ejecutivo. Se cambió mucho en el Senado, mucho. En el Senado. Se cambió. Y bueno, y después ya se aprobó con cierto consenso en el Senado y venía a diputados para que simplemente se aprobara en la comisión y se votara. En la Comisión de Ganadería hubo que agregarle 2 palabras a pedido del Ministerio de Ganadería que habían quedado, ¿Cuáles eran? ¿Se puede saber? que dejaban alguna duda. En un lugar que decía que había que tener la precaución en la cuenca, aguas abajo, no decía abajo, decía en la cuenca aguas, y bueno, hubo que agregar la palabra abajo, o sea, era un problema de redacción, pero era... Ajá. Y el otro tema también se refería a una cosa sencilla, ahora no la tengo, pero era una cosa similar, ¿no? Está bien, pero agregaba un par de palabras que no cambiaban nada. ¿Esa ley la aprueba solo los votos del oficialismo o también participa la oposición? Yo no recuerdo ahora, pero creo que salió 78 en 84, una cosa así. O sea que tiene un fuerte respaldo. En el Senado salió por unanimidad. Los 30 senadores ¿Y la quiénes son votaron. los que están acusando de inconstitucionalidad? Que es una pata de lo que acusan a la ley, los que están en desacuerdo con la ley. Algunas organizaciones sociales, como FOSE, por ejemplo, también la Asamblea Popular lo dijo en la Cámara, que ellos entendían que era inconstitucional porque no guardaba con respecto al artículo 47 de la Constitución, cosa que la ley expresamente dice que hay que cumplir con todos la reglamentación medioambiental que existe en el país, e incluso nombra especialmente la ley 18.610, que es la ley que reglamentó el artículo 47 de la Constitución, ¿no? ¿No se corre riesgo, Nelson, también escuchando a la oposición a la ley, no se corre riesgo de la privatización de las aguas? Porque, corregime si lo entendí mal yo, la ley habilita a un tercero, es decir, a Néstor, no productor,
que le venda agua a los productores. Es decir, yo voy y pongo una empresa en el campo, en el Colorado, que me cría ahí, canalizo una cuenca aguas arriba en el arroyo del Colorado, y de ahí sustento a otros con agua. Ahora, ese tercero, Néstor, en este caso, ¿no? ¿No pasa a ser agua una tercerización de las aguas? Bueno, ahí hay... ¿Y es solo para riego, aclaro? Sí. La ley es solo para riego. Sí, solo para riego. El agua esa que distribuye en la empresa Néstor Yorca, para riego. solo para riego. Solo para riego. Cualquier tipo de riego. Sí, sí. Pero solo para riego. Es una ley especialmente para riego. Hay varias cosas. Una, a mí no me gusta que las inversiones en el país y las inversiones de ese tipo, las inversiones grandes y de ese tipo en infraestructura, especialmente en este caso una infraestructura productiva, las hagan los privados. Yo preferiría realmente que ese tipo de inversiones las hubiera hecho el Estado. O que se junten los productores y lo hagan ellos. Bueno, esa era la idea original de esta ley del año 1997. Pero en los 20 años que tiene la ley original, no se hizo ninguna sociedad agraria de riego. A ver, pongo un ejemplo, perdóname la interrupción. La ley esta modifica otra ley, ¿no? Ahí está. Vos estabas, por ejemplo, al frente de la Comisión de Agro, algo así, en la comuna. Sí. Yo me acuerdo, más de una vez hablé contigo, la maquinaria para hacer algún tajamar o algo, facilitaba la intendencia y eran los vecinos los que se agrupaban. Sí. En este caso, tú dices que del año 97, que estaba esta ley adelante, nunca se agruparon para hacer la ley de riego, claro. para hacer riego. Porque esto no es para hacer pequeños tajamares, esto es para hacer represas importantes, que junten el agua de una cuenca, para que realmente tenga impacto. ¿Y no tenemos problemas de agua abajo con la falta de agua? Bueno, la ley prevé todo eso, prevé que el caudal ambiental... Explique. El caudal, cualquiera que sea autorizado, la DINAGUA te autoriza a hacer, hoy, ya antes de eso era así, la DINAGUA te autoriza a hacer una represa, pero te autoriza a represar tanta cantidad de agua y depende del lugar donde vos estás represando, si es un cauce con corriente permanente, vos tenés que dejar corriente permanente. Si es un cauce, una cañada que corre el agua cuando llueve y después se corta, bueno, ahí te permiten represar un poco más, ¿no? Algo se había intentado con UTE, yo me acuerdo, para hacer alguna represa para generar. Se intentó de muchas formas. Todo acá en el Colorado se hizo un estudio, una consultora, el ministerio contrató una consultora, hicieron todo el estudio de lo que se podía hacer y no se podía hacer, cuánta agua se podía juntar, toda la cantidad de gente. Fui a 2 o 3 reuniones ahí en Calelco y en el Club del Colorado, hubieron reuniones, pero después en el momento de ejecutarse no había posibilidades, ¿no? ¿Eso cuándo para la UTE? No, eso era... ¿Para la ley de riego ahora? Sí, pero la anterior, ¿no? 97. Seguro, con la ley en 97. Pero eso fue en a partir de 2006, 2007 se hicieron esos estudios. Lo financiaba Uruguay Rural. ¿Y por qué tú crees que ahora va a aparecer interesado, si antes no los hubo? Bueno, esto da un estímulo al inversor, ¿tá? Una es que los productores en sí, en general, y productores chicos y medianos no tienen plata como para invertir, hacer una inversión grande. Cuando hablamos de inversión grande, ¿de cuántos dólares, hablando en dólares, se puede hablar? Más o menos. Yo qué sé, entre 1 y 5 millones de dólares. Entre 1 y 5 millones de dólares, sí, hacer una represa. Una represa para esa característica. Y con un sistema de riego, ¿no? Incluido. ¿Y eso cómo se cobraría? Yo, inversor, invierto 3 millones de dólares. ¿Cuál es mi ganancia? ¿Cuál es mi retorno? ¿Cuánto cobro? ¿Quién fija el precio? Y lo fija el acuerdo, la sociedad. El inversor de afuera nunca puede ser mayoritario dentro de la sociedad, ¿no? Tiene que ser una sociedad con productores, con los productores que vayan a regar o con otros que de repente no vayan a regar pero estén interesados en la inversión, pero no... pero ellos van después a cobrar el servicio de retener el agua y de conducirla
hasta el predio que se vaya a regar. A ver si yo entiendo. Eso, el productor que se va a meter en eso tiene que estudiar previamente, bueno, para regar una viña frutilla no voy a poner Ahora, una inversión en riego. Si voy a hacer un maíz u otro cultivo que realmente tenga impacto en el riego, bueno, es distinto, ¿no? Si yo lo entiendo, Nelson, si yo lo entiendo, en donde hay establecimientos chicos, por ejemplo en la zona donde nosotros nos criamos, hay una zona importante ahí, es difícil que se pongan de acuerdo. Es muy difícil porque una represa grande te tapa 3 o 4 predios esos Pero chicos. no solo porque tapa la represa grande, sino porque yo me tengo que reunir con el empresario y el empresario me va a decir, mirá que te voy a cobrar 100 pesos por mes, o 1000 pesos por mes, o 100.000, No, lo que porque sea. primero se hace la sociedad, ¿no? Y, Ahí está, por pero yo supuesto. para entrar en esa sociedad tengo que tener un campo que me produzca mucho. Claro. Y un campo chico En general, no me da el margen no da. como para eso. En general, los productores chicos tienen una pequeña fuente financiada a través de Digegra o financiada a través de alguno de los proyectos del ministerio o financiada a través de la intendencia. Como que pozos de agua, O pozos de agua o tajamares, polder, reservas de etcétera, agua. reservas de agua, ¿no? Eso son los productores chicos. Eso sigue vigente. Eso sigue vigente, eso no tiene ningún inconveniente. Otros productores no tienen agua y no tienen posibilidad de tenerla, porque un tajamar, salvo que te lo financie Digegra, sale $20.000. Entonces, los productores chicos, el que no tiene agua y no está en una sociedad de fomento y no está asociado de alguna forma, no está recibiendo el beneficio, ¿no? ¿Qué garantías tiene el inversor de yo voy a hacer una inversión que me va a durar? Creo que si yo no recuerdo algo que me envió el secretario, como es Nacho, de que yo leí por arriba ahí, si yo no recuerdo, tiene una vida útil la inversión de 20 años. Sí, más o menos. Más o menos unos 20 años. Sí. ¿Quién me asegura a mí, inversor, que quedan en el tapete todos los que componen la sociedad? Es decir, Néstor es de La Plata y 10 más, que son los que están en la vuelta, son los que me van a sostener económicamente en la sociedad porque me van a comprar el agua. Sí, eso es como toda sociedad. O sea, hacer una sociedad y las garantías están dentro de la sociedad y los acuerdos que hagas dentro de la sociedad. Esto se rige por la ley de inversiones, las sociedades, con todas las sociedades agrarias y las asociaciones. Digo, esas son las garantías, ya lo jurídico que hay. Esto en lo jurídico no aporta nada, no cambia nada. No La pregunta mía iba apuntada porque en realidad si el año 97 ya había una ley parecida o similar, claro, pero que no había reunido a los productores para que llevaran adelante ese proyecto, ¿por qué debería cambiar ahora? Bueno, lo que acá ahora... ¿Qué es lo que incentiva? Seguro que lo empecé a decir y no seguí, es que los beneficios fiscales, este tipo de inversión por la ley de inversiones, te genera beneficios fiscales. ¿A quién? ¿A la sociedad esa? A los que inviertan. ¿tá? Esos beneficios fiscales, por la ley que había, solo los podías descontar de esa actividad, de la actividad agraria. Como el agro está exonerado de algunos, como el IVA, por ejemplo, la mayoría de los insumos agropecuarios no pagan IVA, los productores no llegan a cubrir ese beneficio, no llegan a usarlo. El beneficio fiscal no llegan a usarlo. Ahora, lo que sí se reforma es que esos beneficios fiscales que se generen por la inversión en represas o en sistemas de riego, lo pueden descontar de otros impuestos que tenga que pagar en otro rubro que tenga actividad la persona. El inversor. El inversor. A ver, no me quedó claro. Vamos a ver en plata. El dueño pone 5 millones de dólares el inversor. El dueño del supermercado, ¿no? Sí. Invierte en una empresa. Ahí va. En una represa. Puede descontar los beneficios fiscales que generan la represa, los puede descontar de los impuestos que tenga que pagar el supermercado. ¿Y eso no es una pérdida para el Estado? Bajamos un poquito que se me va a enfermar el diputado. Pero es una ganancia en la inversión. Pagame el aire. Es una ganancia en la inversión, ¿no? Es una ganancia en la inversión, pero pierde recaudar. En una ganancia en la inversión se camina. Pero vos
Claro, pero tú estás estimulando que se invierta. Estás estimulando que se invierta. Eso es cierto. Claro. Y tienen que ser unos inversores que, bueno, que tengan, estamos hablando entre 1 millón y 5 millones de dólares aproximadamente, peso más, peso menos. No es una inversión que la pueda hacer cualquiera. No. Capaz que hasta se puede prestar a que el mismo dueño de alguna serie de campos, que son dueños de algunas superficies de venta de comestibles, por ejemplo, terminen autoabasteciéndose para ellos. Bueno, sí. Y puede ir en desmedro el chico. Yo estoy poniendo haciendo cola al diablo, ¿no? Eso hoy lo pueden hacer. La gran mayoría de las represas que hay hechas. Hay autorizadas hoy. Sí, pero. ¿Sin la ley? Sin la ley. Y sin la vieja también. Hicieron represas en su predio y riegan su campo sin tener en cuenta para nada la ley. O sea, no se asociaron con nadie. Ellos tienen un campo grande, encontraron el mejor lugar, pidieron la autorización. ¿Y a quién favorecemos con esta ley? Con esta nueva ley. Bueno, si los grandes ya tienen, los chicos no pueden, ¿a quién favorecemos? Lo que pasa es que cuando uno piensa chicos, piensa solo en los de Canelones, ¿no? Que son de 5 hectáreas, 10 hectáreas. 500 hectáreas, son chicos. Pero para el interior, nosotros estuvimos hace pocos días y cuando ya teníamos la ley esta para estudiarla en diputados, fuimos a Colonia. Vinieron los productores de Colonia Valdense, ahí se juntaron como 4 sociedades de fomento o 5 cooperativas y sociedades de fomento, y ahí el promedio de superficie de esos productores, son como 300 productores, es 82 hectáreas. Promedio 82 hectáreas. Promedio 82 hectáreas. Es chico. La mayoría son queseros, tambos, algún fruticultor, algunos hacen algo de ganadería semi-intensiva. Ellos asociaron, hay 30 y pico, 35 creo que son, que ya firmaron y formaron una cooperativa y estaban esperando que se apruebe la ley para poder utilizar dentro del marco de esa ley. Hay 7.000 hectáreas comprometidas para hacer un sistema de riego para 7.000 hectáreas. Si no existiera la ley, ¿no se podía distribuir el agua? Y hasta ahora no lo han podido hacer, porque se precisa una inversión muy importante. Por la inversión. Claro, se precisa una inversión importante. Y que bueno, hay que facilitar una ley para que facilitarle la plata para que llegue. Porque pueden venir algunos inversores que pongan la plata, o incluso ellos, creo que lo que tienen pensado es hacer un préstamo, ¿no? Yo te digo que habría que pedirle plata a la AFAP, ¿eh? Te traigo algunos de Bueno, en el caso de las AFAP podrían ser parte de los inversores, ¿no? Porque ahí están en inversiones forestales, podrían invertir ahí. Pueden invertir en riego porque está ¿Tiene previsto. que ser inversión en Uruguay? Puede ser extranjera también. No. Pero las nunca, AFAP tienen que invertir en Uruguay. Dije. En Uruguay, creo que sí. Creo que están autorizadas a invertir afuera también. ¿También? No sé. De hecho, de otros países han venido a invertir acá. No sé si las de acá. Sí, pero las leyes de acá no sé. Me parece que no, que tienen que invertir acá. Mejor. Pero sin duda que sí, las AFAP podrían ser parte de los inversores. Como un trasiego de dinero, igual eso van a seguir descontando y están ganando muy buena guita con eso. Decir, bueno, señores, inviertan en esto. Claro. Tiene facilidades. Sí. ¿En qué le descontamos la plata a ellos? ¿Cuáles son los beneficios para ellos? Porque el inversor vuelve a una tienda de supermercado, se ve beneficiado con la DGI. Pero una FAP, ¿en qué se vería beneficiado? Nada. No sé. Habría que verlo. Sí, pero no sé. Una FAP, una sociedad de ese tipo, no sé. Pero yo estoy buscando alguna idea para que la plata se quede por acá a la vuelta. Y no pero está previsto que instituciones asociativas puedan participar en el negocio, ¿no? Cuando hablamos de institución asociativa, por ejemplo, ahora que estamos muy cerca de China, ¿puede venir algún inversor chino pesado y decir, quiero meter dinero acá en esto? ¿O el extranjero no puede? Un privado podría. Lo que no puede ser una empresa que sea parte de un Estado o que sea una empresa privada. Una empresa estatal no puede ser. Pero una empresa privada china. Una empresa privada china o venir una persona, un chino, puede venir e invertir. En este proyecto con esta ley. Sí, no puede tener la mayoría de las acciones de la sociedad, ¿no? Tendría que tener el 49%. Hasta el 49% podría. No puede ser controlante de la asociación o de la asociación o de la sociedad. Y
Bueno, también, está bien, yo qué sé, pero me puedo... Lo que comprar pasa el campo. que si si fuera una sociedad, no, tiene que ser nominativa, no puede ser una sociedad anónima. Nominativas, no son acciones. Pueden ser Son acciones, acciones, pero nominativas, pero con nombre y con apellido. nombre y apellido. Es de Juan, de Pedro y de José. Sí. Bien, eso garantiza que el privado no se lleva todo. Hasta por Claro. ahí nomás, porque también le puede pagar. Siempre hay vericuetos para eso. Vericueto Siempre siempre. lo importante es esto, que aparezca la plata para hacer esa inversión. Claro. Y a mí lo que me preocupaba es que, a excepción del ejemplo de Colonia que tuviste, Colonia Suiza, ¿era Colonia Valdense? Sí, Colonia Valdense. Colonia pero Valdense. Son de toda esa zona. En este trabajo que has hecho en la bancada, incluso con la oposición y todo lo demás, ¿se vislumbra alguna otro tipo de sociedad que se olfatee en el país fuera de ese que vos nombraste de Valdense? Por ahora no hay ninguna otra. Te digo, porque levantarla Sí. perdí y hacer mucha laraca, que la ley, que esto, que lo otro, pero si además, si hay una que se aprobó en el 97, no le dieron mucha bolilla, bueno, vaya a ver, a lo mejor a esta capaz que tampoco. Yo creo que el tema está en la rentabilidad de la producción agropecuaria. Si la En que producción. mi terreno produzca más, con el maíz me produzca más porque tiene agua. Sí, no, pero la propia rentabilidad, o sea, el precio, si cambia el precio de la soja o el precio del maíz, aumenta, como fue hace unos años que era. Está cayendo la soja, dice. Bueno, la soja está cayendo, el maíz ya cayó y está muy barato, pero si esas cosas cambiara el precio, entonces puede ser que surjan más empresas. Pero hoy el diputado Frati de Cerro Largo, una de las cosas que nos repite continuamente, hay como 20 represas en el departamento de Cerro Largo que no están siendo usadas porque el arroz no está siendo rentable. O sea, para el que arrienda tierra y arrienda el agua, no le genera ganancia. Entonces, no, dejaron de plantar y dejaron de usar, y esos inversores que en su momento hicieron una represa en su propio campo para plantar ellos, pero también para cederle agua, venderle agua, en realidad le vende el sistema, ¿no? A los otros, y bueno, se dejó de plantar y hoy tiene la represa de Clavo. Y eso es una de las cosas que hay que estudiar mucho, porque no a es la que hora de hacer la represa. no van a venir, no va a ser una inundación de represas, va a ser muy, muy relativo y con mucho estudio técnico para que realmente sea rentable, ¿no? ¿Y era necesaria la ley, Nelson, o simplemente aprobar puntualmente un emprendimiento? O emprendimiento por emprendimiento. Digo, pues si se espera que a lo mejor cabe la duda que da la envergadura del proyecto y los precios a nivel... Porque hay muchas cosas en juego ahí. Sí, sí. Primero que se junten con los propietarios, Que los productores quieran. que los productores quieran, y Claro. que los campos estén medio inmediato, medio cerca donde tenemos la represa. Claro. Pues tengo que hacer un gran tajamar Sí, sí. bestial, pero tengo que tener las salidas porque tampoco me sirve. Es privado, no es como la OCE que te lleva el agua al Rincón de Artigas, Claro. o la luz eléctrica la lleva a la escuelita rural. Esto es Sí, sí, privado. sí, sin duda. Yo no voy a ir tan lejos si me sale caro, porque tengo Sí, que sí. entender. Entonces, no está fácil de que eso camine. No, no es fácil, pero se necesitaba. Digo, lo que se vio es que el país precisa producir más. Estábamos en la frontera agrícola, ¿no? Ya Al tope. Al tope, y para producir más, hay dos cosas ahí. Una es producir más, y la otra es una garantía con el tema del cambio climático y de las sequías que siempre hubo, y poder aprovechar esas lluvias puntuales de gran importancia que suele haber. Entonces, sigue lloviendo la misma cantidad de milímetros en el año, pero por lo menos los últimos 10 años ha marcado claramente que esas lluvias son más concentradas. Entonces, el agua penetra menos en el suelo y se va más. No llega a absorber. No la llega a absorber. Por esa razón, una de las cosas es, bueno, vamos a tratar de juntar el agua esa que se escapa. Está bien. En cierta forma es una garantía para el país, teniendo agua reservada para los cultivos. Porque, Ahora, vos como ingeniero, no te voy a sacar la chapa de diputado, pero como Sí. ingeniero, como hombre que vienes además del campo, a veces es solo apuntar a la mayor productividad, y estoy hablando del campo,
o también la calidad? Porque yo escuchaba el otro día que vino, creo que fue un embajador, no me acuerdo de dónde fue, o un cocinero, no sé de dónde, pero yo lo leí en un lugar, en una revista cara, creo que fue una revista que lo leí, que estaban encantados con las carnes uruguayas porque comen pasto, que en un lugar no comen pasto. Sí, sí. No, la calidad sin duda que tiene mucho que ver. Uruguay, una de las cosas por las que vende a más de 160 mercados es por la calidad de los productos que vende, sean lácteos, sean granos, sea carne. Eso es una cosa muy, muy importante, ¿no? La calidad es muy importante, pero también en algunos rubros es importante la calidad y la cantidad. Y si tú tenés posibilidades de producir en un año normal 2.500, 3.000 kilos de soja por hectárea, y en un año como fue este pasado producís, porque llovió casi como si hubieran sido riegos, podés producir 3.500, 4.000 kilos, o sea, aumentás 1.000 kilos por hectárea, y bueno, eso... Ahora, para aumentar solo 1.000 kilos de soja por hectárea no se justifica ninguna represa, ¿no? No se paga con 1.000 kilos de soja, que vale $350 la tonelada, no pagás ninguna represa. Los argentinos para que se justifique la inversión en una represa, tenés que hacer rotación con pastura, con producción de carne, con producción de leche o con producción de granos como en maíz, que aumenta no 1.000 kilos, aumenta 8.000 kilos por hectárea, y aunque el precio es mucho menor, el volumen te lleva a sacar una ganancia por hectárea que realmente se justifica la inversión. Está ante el juicio el sostén, porque esto yo lo hablé una vez, hace muchos años atrás, yo era edil departamental, me acuerdo estaba en discusión en la Junta Departamental y hablé con Ernesto Agassi por el tema de ¿cómo es? La genética, ¿sí? Y estaban todos en discusión, y siguen en discusión, ¿no? Entonces, me lo explicaba Ernesto Agassi, el invento de la genética no hay que estar en contra de eso, de genéticamente modificado. El tema es... los transgénicos. Los transgénicos, ahí está, no sale la palabra. El tema es que el concepto, cuando se creó, era para darle más comida a más millones de individuos que hay. Lo que pasa es que ahora lo han hecho de tal manera que pase más dinero. Claro, es que el problema... No para darle más comida a más gente. El problema de la productividad, de la producción y de la cantidad que se produce en el mundo y de la cantidad de gente que se muere de hambre todos los días, no es un problema de falta de alimentos, es un problema de distribución de la riqueza. Uruguay produce alimentos para 28 millones de personas, 29, 30. Sin embargo, sabemos que en algunos lugares hay gente con desnutrición. El problema de eso es la distribución de la riqueza. Donde los programas del gobierno, donde los programas sociales del gobierno no han llegado porque hay generalmente esos lugares donde hay desnutrición está asociado a algún otro problema, a problemas psiquiátricos, a problemas de minusválido, alguna cosa por el estilo, o de ancianidad, de ese tipo. Bueno, la comida no llega porque no le llega al programa, pero la distribución de la riqueza es lo fundamental. Y, por ejemplo, Brasil marcó la agenda de bajar, en 5 años bajamos a la mitad el hambre que había en América Latina por los programas de hambre cero de Brasil, que hoy se está revirtiendo, ¿no? Hace poquito tuvimos la reunión del octavo foro mundial del Frente contra el Hambre acá en Montevideo, que fue los primeros días a fines de octubre. Y bueno, una de las cosas que evaluaba la gente de FAO es que volvió a aumentar el hambre en América Latina, que se había bajado a la mitad, estaban quedando unos 23 millones de personas con hambre, hoy ya estamos como en 26, 28. Eso porque en Brasil, también en Venezuela, se revirtieron algunos programas de los que había. Brasil es fundamental, hambre cero era hambre cero, FAO lo sacó del mapa del hambre a Brasil. No había más gente con hambre en Brasil. Sin embargo, eso ahora se está revirtiendo. Nelson, ¿no? Si tenemos mayor productividad, hablando de Uruguay, sí, y llevando las palabras tuyas en cuanto a mejor distribución. Sí.
porque se está produciendo más. Sí, sí. Antes a lo mejor se vendía, yo recuerdo cuando el viejo mío laburaba en el frigorífico, la tonelada de carne valía unos $1.000 cuando el comercio estaba abierto. Sí. Hoy vale como 3.000. Sí. Y pico. 3.000 y pico, 4.000. 3.000 y pico. Sí, sí. Y se labura con menos gente. Sí. O sea que la vaca tiene 4 patas igual que todas que antes y pesa más o menos los mismos kilos. Significa que le está quedando más ganancia a alguien. Sí. Y no necesariamente, en este caso, a uno de la cadena que es el dueño del frigorífico puede ser... No, pero digo, no, en este caso no es el empleado. Pero hay mayores ganancias. Pero vos con la cifra que me tirás me lo demuestras. Sí, Hemos sí. crecido. Ahora, volviendo al agro y volviendo al agua, Sí. no sería importante, y sé que lo están haciendo, y si vos me lo Sí. puedes explicar, mantener el productor pequeño. Sí. Porque esta agua está bueno para inversiones grandes, pero lo vimos que para el chico Al chico no le va a influir ni mucho. me va ni me, el Gustavo Reyes, el Mincho Serrán, el Mario, toda la zona donde nosotros nos criamos, No le va a influir. no le va a influir y siguen con miles de sacrificios. Sin embargo, lo que me decía un productor de ahí del Colorado es que todo el arroyo Colorado tiene 5 tomas de agua autorizadas. ¿Sí? 5 tomas de agua Y otros autorizadas. tantos que tiran porquería. Y otros, y hay otros 8 o 10 que riegan del Colorado, pero sacando agua sin autorización. ¿Tá? Si alguno de estos 5 los denuncia a la DINAGUA, le prohíben a todos. Tendría que entrar a esta ley. Entonces, si en alguna parte de la cuenca alta del arroyo Colorado hubiera una represa, Bueno, nosotros curábamos la manzana y sacamos agua de ahí. pueden, bueno, para curar la manzana sí, lo que no se puede es sacar agua para regar, sin la autorización correspondiente. Digo, tú para sacar agua para regar hoy de cualquier arroyo, tenés que hacer un plan de uso de esa agua, ir a la DINAGUA, te autorizan sabía. o no te autorizan. Por ejemplo, sobre el río Santa Lucía no te autorizan a sacar agua para riego, salvo lo que ya está en la represa de Establecido. Canelón Grande, un par de tomas allá en Tala, etcétera, ¿no? Si no, no te autorizan a sacar agua para riego. Pero eso es otra de las cosas. El texto de la ley continuamente está repitiendo que según las normativas vigentes en el país, según las normativas medioambientales, hay que cumplir para que te den un permiso. Yo creo que la mayor dificultad va a ser poder cumplir con todos los requerimientos medioambientales que tiene la ley, ¿no? Larzábal, ¿qué pasa mañana si cambia el pelo del gobierno? ¿Cómo queda esa ley? Están todas las garantías. En la ley están todas las garantías, sea el pelo que sea el gobierno, para que las cosas se hagan bien. Siempre está el hecho de que alguien no las quiera hacer bien y no las controle, o no dé los permisos como corresponde, o autorice cualquier cosa. Esas cosas siempre están. La ley son la garantía, y bueno, y ahí habrá que juntarse los vecinos a protestar porque tal como pasa ahora. Los vecinos de ahí del Colorado, la ¿Te otra ha vez, llamado la gente a vos por este tema de la ley? los productores no. No, algunas cooperativas estas, Caleta. No. Es que no, para acá, para la zona, los pequeños productores no. ¿Y para el interior, a vos, a Garín, alguno de estos llamados? Para el interior, bueno, para el interior, sobre la costa, me han llamado de Maldonado, me han llamado de Sangrilá, pero más que nada por el tema propio de la ley, ¿no? Ahí, la ley tiene dos. Ya que dos hablaste de Maldonado, no tiene nada que ver con la empresa privada que distribuía agua en Maldonado. Esto es para riego. Sí, esto es para riego. Solo para riego. Esto es para riego. La ley tiene dos cosas. Una es el tema de la privatización de la represa y del sistema de distribución, que se puede entender como privatización del agua. No es precisamente privatización del agua, pero sí de todo el sistema, entonces se puede tomar por ahí. Esa es una cosa. Y la otra es el impacto medioambiental que puede tener o no una represa de esta. ¿Cómo qué? Cualquier actividad que tú realices en el agro, estás generando un impacto en el medio ambiente. Y bueno, por ejemplo, la Facultad de Ciencias dice que el transformar una zona que hoy no es... en un gran espejo de agua. Claro, que no tiene agua hoy, que es un campo, en un espejo de agua, puede genera un impacto... Evaporaciones y... No, y transforma algo que no es acuático en acuático. Entonces ahí se genera un cambio en ese sistema ecológico. Yo escuché por ahí algunas algas, yo qué sé cuántas cosas Bueno, más.
puede pasar, cualquier sistema de aguas puede generar algas, ¿no? No necesariamente venenosas, son aquellas que mataron a alguna oveja. Claro, en el agua estancada, generalmente se generan más algas que en el agua que está corriendo por el arroyo, ¿no? Pero eso, el impacto siempre va a haber. Cualquier actividad agropecuaria que uno realice tiene impacto medioambiental. La cosa es hacerla lo mejor posible para que ese impacto sea el menor. El equilibrio ese entre producción e impacto ambiental sea Nelson, aceptable. Gracias por haber venido. Mirá, ya llevamos como 50 minutos de la entrevista, se ha ido volando. ¿Sí? Bueno, 50 minutos al toque. Se ha ido volando. Espero que no sé si te quedó algo, pero deja un teléfono para que la gente se conecte contigo para evacuar alguna duda. No solamente la gente de tu pelo, en el caso nuestro, un comité base, sino gente que esté interesada sobre estos temas, que si está dispuesto a ir a hablarlo con los vecinos, alguna comisión, ¿no? He ido y estoy dispuesto a ir, he estado en otros ¿Pero medios. tiene cartucho de teléfono o el es despacho el 099, o si no, el despacho mío. ¿Bien? El despacho mío es 142. 142, y ahí piden con el despacho del diputado Larzábal y le dan... Larzábal, no Irazábal, porque el de Durán... Hay otro. Hay el diputado... Pida para Larzábal de Canelones, por la duda. Irazábal. Por si le sale la I adelante, bueno, pero el de Canelones. El despacho mío es 3018-3019. Así que ahí estamos a la orden. Nelson, muchas gracias por haber venido. Y si se junta un grupo de gente, vamos a hablar donde sea. Bien, además algunos otros temas que imagino que hay que manejar, no solo Hay muchos siempre temas. hay temas, pero este era un tema que estaba en el tapete. Sí. Y muchas veces uno habla sin saber. Exactamente. Yo siempre digo que en este programa no tiene que, en el caso nuestro cuando éramos candidatos, ni que nos votaran porque lo que decíamos, sino usted tiene que pensar. La idea es que piense. Después que vote lo que quiera. Sí. Que haga lo que quiera. Porque esto pasa con los informativos, con los... Yo digo, no lo dice el diputado está invitado, pero lo dice Yorca seguido. Hay gente que oculta, dice ser periodista y son comunicadores. O pseudo periodistas que son netamente hombres políticos. Todos saben acá que Néstor Yorca es comunicador, pero además político. Y saben de qué pelo además, ¿no? Porque si no sería mentirle. Y eso está bueno porque el que está mirando el televisor y está descifrando lo que dice y lo que le preguntó Yorca al entrevistado, y en este caso un diputado del Frente, ¿qué es lo que contó? Bueno, la entrevista la vamos a subir al YouTube, así que queda para que se saque la gana y verla de vuelta. A ver qué bueno que dijo. Gracias, Nelson. Bueno, a las órdenes. Vamos con la...